Voy a dividir el mensaje en 3 puntos. Y el primer punto es que el pueblo murmura por temor a morir por falta de pan. Y esto está en los primeros 3 versículos. Después de acampar por varios días en el oasis de Elim, donde había agua en abundancia y hasta palmeras, los israelitas continuaron su travesía. Y Edgar ya nos decía esto la semana pasada, que esa travesía es en gran medida una representación de nuestra vida en Cristo, de nuestra propia travesía espiritual, en el sentido de que aunque hay tiempos de descanso y de frescura, usualmente esos tiempos no duran mucho, pues pronto es tiempo de adentrarnos de nuevo en el desierto, el lugar de las pruebas y del crecimiento espiritual. Y al avanzar por el desierto, les sobrevino cansancio y hambre, y empezaron a quejarse y a murmurar contra Moisés y Aarón, y a decir cosas que no eran totalmente ciertas. En el versículo 3 dijeron: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Los israelitas se estaban quejando de que su situación era peor de lo que en realidad era, porque no era cierto que estaban a punto de morir de hambre, ya que tenían mucho ganado con ellos. Más bien, estaban haciendo lo que todos hacemos cuando enfrentamos una prueba y nos dejamos dominar por la queja. ¿Saben qué es? Exagerar nuestra situación anterior. Y estaban hablando como si su vida en Egipto hubiera sido pura dulzura, como si Egipto hubiera sido para ellos lo que Costa Rica es para los ticos, pura vida, como si Faraón les hubiera servido un buffet diario, lo cual no sucedió. Y ya se habían olvidado de que en realidad en Egipto habían sido esclavos y vivían bajo terrible opresión. Al expresar su deseo de haberse quedado a morir en Egipto, estaban demostrando una vez más algo que veremos a lo largo de todo este libro. Y si siguen leyendo el Pentateuco, lo van a ver a lo largo de todo el Pentateuco, que era mucho más fácil sacarlos a ellos de Egipto que sacar a Egipto de ellos. Y ahora bien, desde un punto de vista meramente humano, la preocupación de los israelitas en cuanto a su comida era comprensible, porque al verse a sí mismos y al ver a sus familias, al ver a sus ganados en un lugar solitario e inhóspito, y al no ver ninguna fuente de alimento segura, era lógico que llegaran a la conclusión de que iban a morir a menos de que algo dramático sucediera. El problema es que olvidaron por completo lo más importante. Se olvidaron del poder, de las promesas, de la presencia y del cuidado que Dios ya les había mostrado. Y en lugar de haber llegado a la conclusión de que iban a morir de hambre, debieron haber concluido que así como el Señor había preservado sus vidas abriendo el mar Rojo para que ellos pasaran y destruyendo a todos sus enemigos, así como había preservado sus vidas al volver las aguas amargas en dulces, así también ahora iba a preservar sus vidas proveyéndoles suficiente alimento aún en medio del desierto. Pero la tendencia humana natural es a ser pesimistas cuando estamos en pruebas o peligros, y eso los llevó a murmurar en lugar de confiar en Dios. Y lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo estás respondiendo tú? Y Edgar les hizo esa pregunta en la tarea. Espero que la hayan contestado honestamente. Y aquí se las hago de nuevo. ¿Cómo estás respondiendo tú a las pruebas que estás enfrentando actualmente? ¿Estás murmurando o quejándote? ¿Deseando que tu vida fuera como era antes de que llegara esa prueba? ¿Totalmente tranquila y feliz?
¿O estás creyendo que Dios permitió esa prueba para tu bien, para tu crecimiento en Cristo semejanza? Recuerda sus magníficas promesas de protección, de provisión, de dirección y sobre todo de santificación o transformación, como Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuál es ese bien? No lo dice en el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que ellos fueran conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, Él te está conformando a la imagen de su Hijo a través de tus pruebas. Y eso nos lleva al segundo punto. El Señor promete darles pan a pesar de que murmuran contra Él. Versículos 4 al 12. En esta sección vemos que lo primero que el Señor hace no es reprenderlos, no es castigarlos, sino, y tampoco les muestra la gravedad de su pecado. Sí se las va a mostrar, pero no es lo primero que hace, sino que en otra demostración de su gracia, paciencia y bondad, lo primero que hace es prometerles que les proveerá su alimento diario. Véanlo ahí en los versículos 4 y 5. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá, ¿cuándo? Diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogerán diariamente. La semana que entra vamos a hablar de por qué les dijo esto. Y a pesar de que toda la congregación de los israelitas murmuró y se estaban quejando, el Dios de toda gracia les promete que les va a proveer pan diariamente y en abundancia. Porque en el versículo 12 ya no es Moisés, es Dios el que les dice: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Y es interesante notar que aquí Dios usa la misma palabra que el pueblo usó en el versículo 3, cuando estaban murmurando y diciendo que en Egipto comían pan hasta saciarnos. Pues aquí Dios les dice: se saciaban en Egipto y quieren que no los puedo saciar aquí. Pues los voy a saciar aquí también. Y el pan que Dios promete darles no sería igual que el que comían en Egipto, sino que sería algo muchísimo mejor. Pan horneado en el cielo. Vean cómo lo dice el Salmo 78, versículos 24 y 25, que es un salmo que nos habla de todo lo que pasó con los israelitas en el desierto. Dice: hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Algún día la probaremos. Aquí Dios les estaba enseñando una importantísima lección, y que no solo ellos, sino que también ustedes y yo, todos nosotros, tenemos que aprender que Dios mismo era para ellos y es para nosotros el proveedor supremo, quien desde el cielo nos da, escuchen esto, no necesariamente todo lo que queremos o todo lo que se nos antoja, pero sí todo lo que realmente necesitamos. Los israelitas confundieron sus deseos con sus necesidades, y esa fue la causa de lo que fue su pecado más recurrente a lo largo de sus 40 años en el desierto: sus quejas y sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, que como veremos más adelante en realidad eran contra Dios mismo. Y creo que tristemente lo mismo es cierto en cuanto a nosotros, porque a lo largo de nuestro peregrinaje por el desierto que nuestra vida en este mundo representa, es muy probable que nuestro pecado más recurrente sea la queja por las cosas que deseamos tener y que no tenemos, o por las que no quisiéramos tener y tenemos, pero que en realidad muchas veces no son necesidades, son solo antojos o hasta caprichos. La queja puede ser un pecado muy sutil, a veces difícil de detectar, porque a veces no la expresamos abiertamente.
con nuestras palabras o con nuestras actitudes, aunque hay veces que sí se nos nota, ¿verdad? ¿Saben a veces cómo lo expresamos? Con una falta de contentamiento. Y si al oír esto el Espíritu Santo te redarguye de ese pecado, confiésaselo en un genuino arrepentimiento y suplícale que te ayude a encontrar siempre tu máximo contentamiento en nuestro proveedor supremo, que es el Señor. Y además de prometerles que les proveerá su alimento diario con pan del cielo, el Señor les dice que por medio de su provisión los probará. Una mejor traducción de la segunda parte del capítulo 4, porque ahí dice para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley, pero una mejor traducción sería para que yo los pruebe para ver si andarán o no conforme a mi ley. En futuro es más correcto el verbo porque aún no les había dado la ley, se las iba a dar en el capítulo 20 de Éxodo. Y lo que el Señor iba a probar aquí era la disposición del pueblo para obedecer las instrucciones, o por medio de esas instrucciones iba a probar qué tan dispuestos estaban ellos o estarían a obedecer la ley que les iba a entregar en el monte Sinaí. Y no era solo una prueba para ver si podían seguir instrucciones, era una prueba más profunda para ver si sus corazones estaban inclinados a ser el Dios del pacto que Dios mismo iba a hacer con ellos. A ser el pueblo del pacto que Dios iba a hacer con ellos. Y después de darles otra demostración de su gracia y prometerles que les va a suplir esa necesidad de pan diario con pan del cielo, después de decirles que por medio de su provisión los va a probar para ver qué tan dispuestos estarán a obedecerle, el Señor también les deja perfectamente clara otra cosa. ¿Y a quién se las deja clara? A todos los que murmuraron. ¿Y quiénes murmuraron? Todos, menos tal vez Moisés y Aarón. Hasta la hermana de Moisés es muy probable que haya murmurado. Y tan claro quería que les quedara que se los dice 3 veces por boca de Moisés. Y aquí les pido que escuchen esto con mucha atención, porque como ya lo dije, todos nosotros también murmuramos y nos quejamos igual que ellos. Y porque todo lo que Dios nos dejó escrito aquí en su palabra, aunque le sucedió a un pueblo al otro lado del mundo hace más de 3000 años, ¿saben para qué lo tenemos aquí en la palabra? Como ejemplo para nosotros, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Así nos lo dice 1 Corintios 10:11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. La actitud del pueblo de Israel nos muestra lo grave que es el pecado de la murmuración y la queja. Es grave porque cuando los israelitas se quejaron y murmuraron contra Moisés y Aarón, lo que en realidad estaban haciendo era murmurar contra Dios mismo. Y esto es lo que Moisés les repite 3 veces en el versículo 7. Pues él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. En el versículo 8, ahí 2 veces se los dice, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. La palabra murmurar aquí significa más que el hablar mal de alguien cuando no está presente, que sí lo hicieron con respecto a Moisés y Aarón. Pero aquí, según los expertos, también implica una abierta rebelión en contra de Dios. Y en realidad estaban repudiando su relación con Dios. Al haber dicho en el versículo 3 que los habían llevado al desierto para matarlos de hambre, estaban acusando a Dios
de planear su destrucción en lugar de su salvación. Y por eso también dijeron que puesto que iban a morir en el desierto, hubiera sido mejor morir en Egipto. Imagínense estar calumniando a Dios mismo. Lo que en efecto estaban expresando era un deseo de no haber sido liberados de Egipto. Se estaban rebelando en contra del plan de salvación de Dios porque le dieron más importancia a comer bien que haber sido liberados de su terrible esclavitud. Y esta es una tremenda enseñanza acerca del pecado de la queja. Toda queja es insatisfacción, toda queja o insatisfacción en nuestras vidas es, a fin de cuentas, que no se nos olvide esto, en contra de Dios. Por lo general la expresamos en contra de alguien más, especialmente de las personas más cercanas a nosotros. El pueblo de Israel se quejó de Moisés, pero en el fondo su enojo era en contra de Dios. Y por esto es que Dios toma muy en serio y a manera personal nuestras quejas, porque Él sabe que cuando murmuramos o nos quejamos en cuanto a nuestras circunstancias o nuestros líderes, nuestros jefes o cualquier otra cosa o persona, lo que en realidad estamos haciendo es culpándolo a Él. Nos estamos quejando por lo que Él ha provisto o por lo que no ha provisto. Y un espíritu de queja siempre revela un serio problema en nuestra relación con Dios. Les pido que piensen ahorita en la persona o circunstancia en su vida de la que más se quejan. Y los casados, si no saben qué es, pregúntenle a su esposa. Creo que una de las principales razones detrás de nuestra queja es la misma razón por la que los israelitas murmuraban y se quejaban tanto. Y Dios nos muestra cuál es esa razón en varios salmos, que como ya lo dije, están ahí para enseñarnos a no hacer lo mismo que ellos. Y esa razón por la que los israelitas se quejaban tanto es porque se olvidaban de Dios y de su poder, de su protección, de su amor, de su cuidado. El Salmo 78, 11 y 12 lo dice así. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto. Y lo que empeoraba las cosas no es solamente que se olvidaban, sino que se olvidaban muy pronto. En el pasaje que nos ocupa hoy, ya se habían olvidado que unos cuantos días antes el Señor había cambiado lo amargo de las aguas y las había vuelto aguas dulces. Y también ya se les había olvidado que hacía máximo un mes, porque esto sucede exactamente un mes después de que salieron de Egipto. Salieron el día 15 del primer mes y aquí están en el día 15 del segundo mes. Entonces, a lo mejor, si no pasó el primer día que salieron, a lo mejor pasó el segundo día. Entonces, hacía máximo 29 días que el Señor les había demostrado uno de los milagros más portentosos en la historia de la humanidad, cuando atravesaron el Mar Rojo en tierra seca y luego sus enemigos fueron totalmente destruidos. Pero ya se les había olvidado todo eso. El Salmo 106 resalta esta lamentable característica del pueblo de Israel. Vean cómo dice en el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor. Otra traducción es de la multitud de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar en el Mar Rojo. Y luego, ese mismo Salmo 106, en el versículo 13, agrega esto. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Y luego, una vez más, en ese Salmo, versículos 21 y 22,
Lo repite, se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Cuando nosotros nos quejamos, ¿saben qué estamos haciendo? Exactamente lo mismo que ellos. Nos estamos olvidando de la presencia de Dios, del poder de Dios, de las promesas de Dios, de su infinito amor y misericordia. Y creo que uno de los mejores hábitos que debemos cultivar para no olvidarnos de Dios y para resistir la queja es ser agradecidos, darle gracias a Dios siempre, como Él mismo nos lo manda en Efesios 5:20. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y luego en 1 de Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Les aseguro que aun cuando se trata de las personas o circunstancias de las que más nos quejamos, hay más cosas que debemos agradecer en cuanto a esas personas o circunstancias, pero que fuimos prontos para olvidarlas, que cosas por las cuales quejarnos. Que el Señor nos ayude a ser discípulos de Cristo en los que abunda la gratitud y no la queja. Y creo que lo más asombroso de esta sección es que a pesar de las quejas de todo el pueblo y de que 4 veces el Señor les dice que Él ha escuchado sus murmuraciones, en lugar de responder reprendiéndolos, disciplinándolos o al menos enojándose con ellos, el Señor les vuelve a demostrar su gran amor y cuidado y gracia y les responde proveyéndoles pan, prometiéndoles que les va a dar pan y el mejor pan de la historia. Y otra cosa, mostrándoles su gloria. Esto es increíble. Yo no hubiera respondido así. Vean el versículo 6b y 7, la segunda parte del 6 y el 7. A la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor. Y les promete eso a pesar de que el versículo 7 termina con esto, pues él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Y en el versículo 10 leemos, mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y ¿qué vieron? La gloria del Señor se apareció en la nube. Dios le proveyó pan a su pueblo para que supieran que Él es el Señor y les mostró su gloria para mostrarles que Él, el Señor, es el Dios de gloria. Lo que vieron fue la Shekinah, la nube que era una representación de la presencia y de la protección de Dios, o sea, una manifestación visible de su gloria o de su majestad invisible. La gloria de Dios incluye todo esto, pongan atención, la gloria de Dios incluye su honor, el peso de su carácter, la suma de sus perfecciones y su reputación y otras cosas. Y por esto es que Dios se glorificó al enviarles codornices y pan del cielo, porque su provisión milagrosa reafirmó su reputación como el Dios que escucha y que cuida de su pueblo, a pesar de que su pueblo no lo merece. Cada vez que Dios provee para su pueblo, lo hace para la alabanza de su gloria. La gracia y la paciencia con las que el Señor respondió a sus quejas fueron una poderosa demostración de lo que un poco después el Señor le iba a revelar a Moisés en el capítulo 34 de aquí de Éxodo, donde le dijo que Él, el Señor, es un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y lo mismo se aplica a nosotros.
Hay gloria en la provisión y el cuidado aparentemente ordinario que Dios nos concede día tras día. Cada vez que suple para nuestras necesidades o nos libra de peligros, cada vez que nos concede arrepentirnos de cualquier pecado o creer en sus promesas, cada vez que Él hace que suceda algo que parecía imposible, vemos un poco y a veces un mucho de su gloria. La pregunta es, ¿la ves tú en tu vida? ¿De qué maneras específicas la viste esta semana? Porque ahí estuvo. Identifícalas, agradécele cada una de ellas y exáltalo por su infinito amor y tierno cuidado para con todos nosotros, a pesar de nuestras quejas. Yo la vi de muchas maneras esta semana al estar preparando este mensaje. Y les voy a decir una muy sencilla, aparentemente ordinaria. El miércoles, que apenas iba a empezar a preparar el mensaje, tenía que ir al paso de urgencia. Necesitaba ir a comprar algo de urgencia. Y no podía usar la camioneta de mi esposa que tiene línea express porque ella ya estaba en el paso en su trabajo. Tenía que usar mi carro y hacer la línea. Y ya hasta se me olvidó lo que es las líneas, gracias a Dios, ¿verdad? Por la línea express. Otra evidencia de su bondad. Y dije, Señor, ayúdame, necesito ya empezar a avanzarle el mensaje y tengo mucho trabajo y me estaba sintiendo todo congestionado. Y le pedí que me ayudara, vi el reporte de los puentes rápido, decía que como 20 minutos y dije, bueno, confío en ti. Y llegué al puente Zaragoza, había un carro adelante de mí, un carro a las 12 del día. Así que estemos atentos a ver su gloria en la manera en la que Él provee para nosotros cada día y nos cuida y nos bendice. Y punto número 3, el Señor les cumple su promesa de darles pan y les enseña algo más. Versículos 13 al 20. Aquí vemos que el Señor es fiel, como ya lo cantamos, y les cumple lo que les había prometido en el versículo 12, que al caer la tarde comerían carne y por la mañana se saciarían de pan. Y el versículo 13 dice que por la tarde el Señor les envió tantas codornices que cubrieron el campamento. Y recuerden que era un campamento de más de 2 millones de personas. El texto no dice cómo lo hizo, pero este fue el primero de 2 milagros que el Señor realizó ahí en el campamento en menos de 24 horas. Para cumplir su promesa de que les iba a dar suficiente alimento a todos los quejosos, porque para Él nada es imposible. Seguramente todos comieron pechuga y piernas y alitas hasta quedar hartos, ¿verdad? Y el segundo milagro fue aún más asombroso porque iba a ocurrir 6 días de cada semana durante 40 años. Vean los versículos 13 y 14. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Cuando la vieron, los israelitas se preguntaban qué era aquello. Y Moisés les dice, es el pan que el Señor les da para comer. Y luego en el versículo 16 les dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán 2 litros por cabeza conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Y así lo hicieron. Y a los que habían recogido mucho no les sobró, ni les faltó a los que habían recogido poco, porque cada uno había recogido lo que iba a comer. Ya vimos que por medio del maná,
Dios les estaba enseñando que Él siempre proveerá lo que su pueblo realmente necesita y que por lo tanto todo lo que ellos y nosotros realmente necesitamos es a Él, porque Él es la fuente de todo en nuestra vida o de toda nuestra vida, como Moisés mismo se los dijo al final al final de su travesía por el desierto. Y Edgar lo leyó la semana pasada, Deuteronomio 8:3. Vean aquí cómo lo dice Moisés cuando está haciendo un resumen de todo lo que el pueblo vivió en su travesía por el desierto. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Y luego en el versículo 19, Dios les da otro mandamiento con el fin de que aprendan otra valiosa lección. Ya antes les había dicho que a diario recogieran la porción de cada día y que el sexto día recogerían una doble porción. Y ahora en el versículo 19 les manda esto, que nadie deje nada para la mañana siguiente. Obedecer este mandato iba a ser muy difícil para un pueblo agrícola, porque la gente del campo sabe que si uno cosecha o recoge solo el alimento suficiente para un día, tarde o temprano habrá escasez, porque ninguna cosecha produce alimentos cada día. Y Dios les estaba ordenando que contuvieran, que se refrenaran en su tendencia natural a recoger todo lo que estuviera disponible hoy, para cuando no hubiera nada que recoger. Dios les estaba enseñando a confiar en Él cada día, a pensar. Les estaba cambiando su manera de pensar, porque ahora los estaba enseñando a pensar en la provisión que Dios les daría de una manera totalmente nueva. En otras palabras, ellos tenían que confiar en Dios para la provisión de hoy, la cual sí podían ver porque salían en la mañana y ahí estaba el maná, pero también tenían que confiar en la provisión que no podían ver. ¿Y cómo confiaban en eso? Recogiendo nada más lo que se iban a comer hoy. Tenían que creer en su promesa. Tenían que aprender a vivir por fe, como ustedes y como yo, creyendo que el Señor continuaría proveyendo para las necesidades de cada día. Y lo interesante es que así es como el Señor Jesús nos enseña a nosotros a orar en el Padre Nuestro. Vean cómo dice Mateo 6:11. Danos hoy el pan nuestro de toda la semana. No, de cada día. Y esto no quiere decir que nosotros no podamos guardar alimentos para varios días, lo cual en la actualidad sí es posible. En aquellos días era muy difícil y hasta sabio. En nuestros días es sabio hacer eso. Pero más bien creo que el principio espiritual que aquí se nos enseña es que debemos orar y confiar que Dios siempre nos proveerá cada día la gracia que necesitamos para enfrentar todo lo que venga a nuestras vidas ese día. Eso significa que no debemos esperar que hoy el Señor nos dará la gracia para las pruebas de mañana o de pasado mañana. Hoy nos va a dar la gracia para las pruebas de hoy, nada más. O tampoco debemos pensar que con la gracia que me dio ayer voy a poder enfrentar las pruebas de hoy. Y eso hacemos muchas veces. ¿Saben cómo? De una manera muy sencilla como lo hacemos. Que no nos alimentamos de su palabra cada día porque ayer leí mucho y hasta me emocioné y oré y alabé al Señor de una manera muy, muy profunda. Así que hoy no necesito.
En Lamentaciones 3, 22 y 23 se menciona este principio de otra manera. Dice ahí que sus misericordias y bondades jamás terminan, nunca fallan y son nuevas cada día. Así que recordemos de aquí en adelante, hermanos, que siempre que necesitemos algo, Dios está probando nuestra fe, así como probó la del pueblo de Israel, para ver si confiaremos en que Él suplirá toda necesidad y además la gracia suficiente para las pruebas de cada día. Y en el versículo 20 vemos cómo respondieron al reto de confiar en Dios para la provisión de cada día. Algunos no respondieron muy bien, pero no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y entonces Moisés se enojó con ellos. A nosotros, este pasaje nos enseña algo aún más importante que todo lo que acabamos de escuchar, lo cual es muy importante, y que los israelitas no podían ver o entender, porque lo que ahora les voy a compartir iba a suceder muchos siglos después. Este pasaje nos muestra que el maná era un tipo de Cristo. ¿Y qué es un tipo? Un tipo en el Antiguo Testamento es cualquier persona o cosa o evento que aparece ahí en el Antiguo Testamento y que anticipa o que apunta a un cumplimiento supremo o final en Cristo, en la persona o en la obra de Cristo. Y podemos afirmar que el maná estaba representando a Cristo, es un tipo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesús se los reveló a los israelitas de su tiempo y nos dejó esa gloriosa revelación en el Evangelio de Juan capítulo 6. En la primera parte de ese capítulo el Señor hizo el milagro de alimentar a 5,000 hombres. Y después leemos que mucha gente fue a buscarlo a Capernaum y cuando lo hallaron le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá o cuándo llegaste acá? Y luego el Señor les responde, Jesús les dijo: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y luego los judíos le preguntaron qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y el Señor les dijo esto: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y a partir del versículo 30, el diálogo se vuelve aún más fascinante y más relevante, porque empiezan a hablar precisamente del pasaje que nos ocupa hoy en Éxodo. Vean versículos 30 al 33. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les da el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Aunque no entendían bien lo que Jesús les estaba diciendo. Y en el versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y luego Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ellos estaban buscando un alimento físico, pero el Señor les estaba ofreciendo un alimento espiritual. Cuando Él dijo: yo soy el pan de vida, se refería a que Él era todo lo que ellos necesitaban
o llegarían a necesitar. Él les proveería para todas sus necesidades físicas, obviamente, pero más que eso, Él satisfaría todas sus necesidades espirituales más profundas por siempre. Cuando la gente escuchó esto, ¿qué esperaríamos? Esto es lo que yo esperaría. Que el Señor les dice y les promete esta maravillosa declaración de que Él es el pan de vida y que el que viene a Él no tendrá hambre nunca. El que cree en Él nunca tendrá sed. Yo esperaría que cuando ellos escucharon eso le dirían, Señor, ¿y cómo podemos comer este pan? ¿Cómo podemos venir a ti o creer en ti para ya nunca tener hambre ni sed? Pero no hicieron eso. ¿Saben qué hicieron los judíos? Exactamente lo mismo que los israelitas habían hecho en el desierto. Murmuraron de Él. Véanlo en el versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No entendieron que este era un asunto de vida o muerte, que la diferencia entre salvación eterna o condenación eterna es creer en el Hijo de Dios. Por eso Jesús amorosamente, así como amorosamente les concedió el maná, ahora amorosamente les explica en mayor detalle lo que les está diciendo. Vean versículo 47 al 51. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús los estaba ayudando a pasar de lo físico a lo espiritual, de lo temporal a lo eternal, del éxodo a la cruz. Y nos ayuda a nosotros a entender que el maná le enseñó al pueblo a confiar en Dios para su sustento y preservación temporal, hasta que Él enviara el verdadero pan del cielo. El pan que ya vino en la persona y en la obra de Jesucristo para dar vida al mundo mediante la fe en su nombre. En pocas palabras, el maná nos enseña que todo lo que necesitamos es a Jesús, quien concluyó esa porción de Juan 6 con estas palabras en los versículos 57 y 58. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y quiero concluir con esto. Para aquellos de ustedes que por su gracia ya hemos comido de ese pan, porque ¿cómo se come de ese pan? Creyendo en Cristo y entregándole nuestra vida en arrepentimiento y en una fe genuina. Para los que ya hemos comido de ese pan, les quiero mencionar 3 hermosas similitudes entre lo que sucedió con los israelitas en el desierto y lo que sucedió con nosotros cuando el Señor envió al verdadero pan del cielo a nuestra propia vida. La primera es la actitud que tenía el pueblo de Israel hacia Dios cuando estaban enfrentando una urgente y apremiante necesidad física. ¿Cuál era su actitud? ¿Estaban orándole al Señor? ¿Estaban humillados y
en una buena postura? Pues claro que no, acabamos de ver que estaban quejándose, murmurando y despreciando lo que Dios había hecho por ellos. ¿Cómo estábamos tú y yo cuando el Señor envió a Jesucristo a nuestras vidas? ¿Lo estabas buscando? ¿Lo estabas anhelando? Claro que no. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios. Y Él vino a darte el verdadero pan del cielo a pesar de tu enemistad y de tu rebelión, así como a los israelitas les concedió el maná a pesar de sus quejas. La segunda similitud es ¿qué motivó a Dios para hacer eso? En el caso de los israelitas, fue su amor y su misericordia, nada más. En lugar de mandarles plagas o disciplinarlos por sus quejas, simplemente les concedió el mejor pan que puede la humanidad llegar a probar. ¿Qué hizo con nosotros cuando no lo estábamos buscando? Por pura gracia y amor, por la misma gracia y el mismo amor con el que les proveyó a ellos para su apremiante necesidad física, con esa misma gracia y amor nos proveyó a nosotros lo mejor que había en el cielo, a su propio Hijo, para satisfacer nuestra apremiante necesidad espiritual. Y la tercera similitud es el propósito. ¿Para qué les proveyó a los israelitas el maná? Para preservar su vida física al menos. ¿Para qué nos concedió a nosotros el verdadero pan del cielo? Para darnos vida cuando estábamos muertos y vida en abundancia. Una vida que no terminará porque, como acabamos de leer, que el que come de este pan vivirá para siempre. Para siempre. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y debemos estar, por lo tanto, totalmente tranquilos y agradecidos ante cualquier prueba que venga a nuestras vidas, porque Él nos va a proveer todo lo que necesitemos, siempre, cada día de nuestras vidas. Y ahora a los que ya tienen a Cristo les pido que estén en oración mientras me dirijo a los que no lo tienen todavía. Porque en una audiencia tan grande como esta, lamentablemente siempre hay personas que no le han entregado su vida a Cristo, que no han comido este pan del cielo y que vienen algunos regularmente, otros esporádicamente. Y aquí déjenme aclarar que nos da mucho gusto que vengan, sigan viniendo. Aquí son bienvenidos siempre. Pero lo cierto es que si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, tú no nada más estás muerto en tus delitos y pecados y te falta morir otras 2 veces de acuerdo a la Biblia. Vas a morir físicamente y luego vas a morir otra muerte, la muerte segunda, cuando seas lanzado a un lago de fuego por toda la eternidad. Y no es necesario que te pase eso, porque hoy mismo puedes cambiar tu destino eterno si le crees a Jesucristo, que Él es el pan que descendió del cielo. Porque hay otra cosa que ya nos concedió a los que en su gracia nos quiso salvar, que para nosotros este versículo 35 de Juan 6 es uno de los más hermosos de la Biblia. Ya no vamos a tener sed ni hambre jamás, y no está hablando de una sed física o de un hambre física, sino espiritual, porque Cristo ahora nos sacia y nos sacia plenamente siempre. Pero si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú vives hambriento y sediento siempre, porque nada en este mundo va a llenar el vacío que hay en tu alma. Solo Cristo lo puede hacer. Así que te animo a que no te vayas
con esa hambre y esa sed ardiendo en tu alma. Entrégate a Cristo hoy mismo. Y aquí vamos a estar los pastores al terminar. Si alguien quiere venir a entregarles su vida. Una última aplicación. Si ahorita estás pasando por una necesidad, y le pido al equipo de alabanza que vaya pasando, si ahorita estás pasando, enfrentando una necesidad muy grande en tu vida y no tienes idea, Arturo ya hizo mención de esto, de cómo la va a suplir el Señor. Y estás tentado a caer en el temor, a murmurar y a quejarte. El Señor te está llamando a que confíes en Él y que confíes plenamente con una paz que solo Él puede conceder, porque Él va a suplir para esa necesidad que no tienes idea de cómo se va a suplir y para cualquier otra necesidad que venga a tu vida en cualquier etapa de tu vida. Confía en Él y Él la suplirá, porque Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Vamos a orar.